¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Bendecidos o no? ¿Sí? Yo me siento bendecido realmente. ¿Se acuerda que creo que fue la reunión pasada? Hablamos de una profecía de Isaías. ¿Se acuerda? Isaías anunció la venida de Jesucristo acá a la tierra. ¿Y cuál era la razón por la que venía, las cosas que él hizo? Anticipadamente las anunció. Y nosotros podríamos pensar qué sabiduría tenía Dios para saber lo que iba a acontecer en el futuro, para traer esa palabra profética. La palabra profética es anunciar anticipadamente las cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿sí? Pero no es así, es mucho más que así. Es que todo lo que ocurre aquí en la tierra responde a un plan diseñado por Dios desde antes de la creación de este mundo. Todo. El mismo Cordero de Dios sabemos que fue destinado para venir y salvar a la humanidad que estaba bajo un régimen de esclavitud, bajo el dominio del diablo, y vino con poder y autoridad para salvarnos, tener nosotros la certeza. Cuando entendemos bien el Evangelio, tenemos la certeza de la salvación. El que cree en mí ya tiene por querer vida eterna. Pero sabe que es mucho más que saber lo que va a acontecer en el futuro y anticipadamente darlo a conocer por los profetas. Lo que sucede responde a un plan de Dios. Cada cosa que ocurre responde a un plan de Dios. Por eso es que Isaías anunció la venida del Cordero de Dios, el Salvador de este mundo. Pero no fue solo Isaías. Hay muchos anuncios. Hoy me voy a referir a una profecía de Daniel. En el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas que precedieron a la venida de Cristo anunciaron que Él iba a venir para salvar a este mundo de la condenación. Y yo quisiera leer hoy una profecía. Acá la Biblia dice, profecía de las 70 semanas. Una profecía, yo no voy a abundar hoy porque trato de ser breve acerca de esta profecía, que dice 70 semanas, estaba indicando el profeta Daniel cuándo sería que el Cristo iba a venir aquí para salvarnos a la tierra. Tendría que explicar con tiempo a qué se refiere el profeta Daniel cuando dice 70 semanas. Yo no lo voy a hacer hoy, porque voy a centrarme en otra cosa. Yo ya hice un mensaje que por título tiene ¿Somos justos? ¿Somos justos? Porque sabe que hay enseñanzas que no se dan a conocer. Generalmente en los lugares donde se enseña la palabra se repiten siempre las mismas cosas, no hay un avance. Es como cuando éramos chicos nos contaban ese famoso cuento de Caperucita Roja y cuando terminaban el cuento decían, ¿querés que te lo cuente otra vez? Y así parece que hoy la gente se congrega para escuchar otra vez la misma historia y no avanzar en el conocimiento de estas cosas maravillosas que Dios tiene. Por eso,
es muy importante entender cómo anticipadamente Dios le revela a Daniel no solamente la venida de Cristo, sino todos los acontecimientos que tendrían lugar, que son en definitiva esos acontecimientos señales de que la venida de Cristo, el retorno de Cristo acá a la tierra, el fin de este sistema de cosas se acerca. Yo estaba meditando y ahora lo busqué ahí en la Biblia mientras estaba sentado, porque el Espíritu me viene alumbrando acerca de enseñar estas cosas en una forma sencilla, ¿no? Pero, ¿sabe que realmente el Espíritu de Dios también nos alumbra? Porque como la profecía no es traída por voluntad humana, tampoco es de interpretación privada. Pero el profeta Isaías anunció no solamente, dije, la venida de Cristo, sino todas las cosas que ocurrirían hasta el fin de este sistema de cosas, porque va a haber un momento que va a acabar este mundo, tal cual nosotros lo conocemos. Y entonces dice el profeta Isaías, Daniel, dice el profeta Daniel, que una de las cosas que serían señal de que estamos al fin de los tiempos es el aumento de la ciencia. Los que vivimos unos cuantos años, como he vivido yo unos cuantos, me doy cuenta qué avance tremendo ha habido en lo concerniente a la ciencia. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero miran, un siglo atrás, 2 siglos atrás, no había nada, no había autos, no había motores, no había electricidad, no había ninguna de estas cosas que hoy nosotros estamos viendo. Son señales de los últimos tiempos. Y dice otra cosa, un versículo solo de la profecía del tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Claro, era imposible explicar en el conocimiento que tenía la gente y que tenía el propio profeta Daniel, que también muchos correrían de aquí para allá, como lo hace hoy la gente en los aviones, corren de aquí para allá, como nunca antes, hermano. Aún como nosotros que cuando llegamos aquí a Juan Lacase pasamos hambre, hermano. Días que no teníamos para comer. Algunos que estaban más cerca a nuestros probablemente se dieron cuenta, pero que la mayor parte de la gente no comprendía. Como nosotros para comer un día íbamos a comprar, que hoy compran un cartón de huevo, íbamos a comprar un huevo a un supermercado que había acá, a una cuadra. Un huevo. Y me acuerdo que una vez que compramos un huevo y ese huevo salió podrido. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién iba a decir que un día nosotros íbamos a poder viajar como Dios nos permitió viajar a nosotros, nos permitió a mi esposa y a mí conocer Brasil, conocer Argentina, cruzar Argentina, conocer Chile, por Chile ir hacia el norte para conocer el sur de Perú, después nos permitió pasar en otra oportunidad por Lima, la capital de Perú, para ir a otros lugares, nos permitió conocer Colombia, nos permitió conocer Cuba, nos permitió, que dicho sea de paso, también lo voy a contar, ya que mi esposa me hizo recordar Cuba. Sabe que nuestra iglesia, hermano, que somos acá unos pocos, pero nos parece mentira que nosotros tenemos una obra misionera en Cuba, hermano. Tenemos una obra misionera en Cuba, se lo cuento de paso, porque está una hermana ahí que conocimos personalmente, está llevando adelante una obra donde se está dando a conocer este evangelio de la segura salvación. Hacemos tanto hincapié en eso. Mi esposa está hablando con ella y reiterándole esta verdad gloriosa. Porque nosotros no somos salvos porque lo merecemos ni porque nos portamos bien.
hemos entendido que somos salvos por lo que Cristo hizo a favor nuestro. Y entonces te da a conocer este mensaje. Y tenía 4 personas, después tenía 5, y ahora le estaba comentando últimamente que tenía 12 personas. Pero como está sometido en un régimen dictatorial, no pueden reunirse tantas personas el mismo día. Tienen que hacer 2 reuniones, parte de esa reunión un jueves, parte de la reunión un viernes, porque no pueden reunirse, porque seguramente van a tener sospechas de que haya algún levantamiento, siempre tienen temor y los llevan presos, los detienen. Y entonces digo, qué maravilla cómo Dios te está bendiciendo con esta obra allí en Cuba. Nos quedamos sorprendidos. Yo estuve escuchando una de las reuniones que grabaron y me quedé sorprendido y me daba cuenta qué falta hace acá que nosotros estemos alabando y glorificando a Dios. No solo yo, todos, hermanos. Porque vemos allá los hermanos que están padeciendo, que no tienen de qué comer, cómo se reúnen con tanta fuerza, alaban y glorifican a Dios, hermano. Qué glorioso. Yo estoy orando para que Dios liberte de la cautividad a ese pueblo. Pero también otros han viajado mucho, ¿no? Daniel ha viajado, ha ido del otro lado del continente, cuando acá son como ahora las 4:30, allá, hermano, allá son las 4:30 de la mañana, porque está en la parte opuesta del globo. Pasó del otro lado de Europa, del otro lado de África para ir a ese lugar. Mi nieto, Etienne, fue a otro lugar allá, Dubái, allá en el Golfo Pérsico, donde balas van, balas vienen, cañones van, cañones vienen, hermano, en este momento. ¿Cómo Dios nos ha permitido recorrer este mundo? ¿Qué son esas cosas, esos viajes que Dios nos permitió hacer? Señales de que el tiempo del fin se acerca. Pero hoy vamos a volver a la profecía de Daniel, que nos dice, hermanos, en el capítulo 9, que le voy a decir, usted puede leer todo, capítulo 9 a partir del verso 20 en adelante, los que, como le dije, los que tienen Biblia y tienen que anotar en un papelito o traer la Biblia y poner una marca en la Biblia para después estudiarlo. Yo no puedo leer todo este pasaje porque tendría que explicándolo. Sí, acá mi esposa me hace acordar que también si alguno no tiene Biblia puede comprar una Biblia. No, esta Biblia se adquirió con el dinero de la ofrenda, pero hay que reponerlo, por eso nosotros ofrecemos. El que quiere comprar 600 pesos, sale una Biblia para que todos puedan tenerlo, incluso si alguno quiere comprar y regalar a otro. Ahora compramos una caja grande con Biblias para que también se pueda dar a conocer este mensaje, para que todos puedan buscar en la Biblia, todos, si es posible, traer una Biblia acá o anotar para después estudiar en la casa. Yo voy a leer hoy solamente un verso, solamente un versículo, pero usted puede leer desde el verso 20 hasta el 27, todo el pasaje de la profecía que explica acá Daniel y que hoy nosotros vemos cómo anticipadamente anunció lo que para nosotros hoy ya fue confirmado, porque ya Jesús vino, dio su vida e hizo todas estas cosas que dice acá el profeta Daniel en el verso 24. Lo primero que vamos a leer es que anuncia el tiempo en que tendría cumplimiento de esta profecía. Lo escribió así, está escrito así, mejor dicho, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria a Dios, hermano.
Acá el profeta Daniel explica toda la obra que haría Jesucristo, por supuesto en forma resumida, pero dice para varias cosas que yo quisiera hoy enfatizar, especialmente una. Primero, para poner fin al pecado. Hasta que no vino Cristo, todavía el Cordero de Dios no había sido sacrificado, ¿no? Y los que recibían el perdón de los pecados era solamente por una imagen de la misma realidad. Sacrificaban un cordero para recibir el perdón de los pecados. Pero no era ese mismo cordero, como explica el libro de Hebreos, el que perdonaba el pecado. Era nada más que hablar en forma figurada de lo que sería el verdadero Cordero de Dios que vendría, Jesucristo, que daría su propia vida. Y hoy nosotros tenemos esa certeza de que a través de Jesucristo tenemos el perdón de los pecados. Y dice, perdonar el pecado y expiar la iniquidad y expiar la necesidad. La expiación es su sacrificio, porque Jesucristo nos redimió de la condenación. Redimir significa comprar, pagar un precio de rescate por nosotros que estábamos esclavos en delitos y en pecados. Todos nosotros vivimos en algún momento esclavos en delitos y pecados bajo condenación. Pero Cristo vino para liberarnos de esa condición. Y para eso Él vino y ofrendó su vida, para expiar los pecados que teníamos nosotros, liberarnos de todo pecado. Bueno, en forma superficial, muchos anuncian este mensaje, que por medio de Jesucristo tenemos el perdón de los pecados, que tenemos que recibir a Cristo y todo lo demás. Pero hoy yo quiero hacer énfasis en la última parte de esto, que dice, para traer justicia perdurable, Y yo estuve meditando mucho acerca de este versículo. Sabe que yo tengo por lo menos 4 Biblias ahí del costado donde estudio. Todos los días me dedico a estudiar eso, además de todas las otras versiones que uno puede consultar a través de internet. Son distintas traducciones. Tanto es así, hermano, que no lo entiendo, pero tengo entre los favoritos una traducción bilingüe que es griego-español. Pero como no entiendo nada del griego, lo tengo como algo decorativo. Lo consulto, no, pero a veces me ayuda a entender cuál de las traducciones es más fiel al contenido. Entonces, realmente veo que hay versiones que aún son más claras, para traer justicia eterna, dice una de las versiones de la Biblia. Justicia que dura para siempre, dice otra versión. Y después, que lo vamos a ver ahora aquí en la palabra, que Jesús hizo una obra tal en nosotros que resucitó para que nosotros podamos presentarnos como justos delante de Dios. Resucitó para ser declarados justos, dice una versión de la Biblia. Qué tremendo es eso, hermano. Saber que nosotros somos justos. ¿Por qué somos justos? ¿Porque nos portamos bien? No. Esa es nuestra posición delante de Dios por el sacrificio de Cristo, porque nosotros creemos en todo lo que Cristo hizo a favor nuestro. Nos perdonó los pecados, nos limpió nos hizo justos delante de Dios, hermano. Ahora somos justos delante de Dios. Es una posición, aunque nuestra conducta en la vida cotidiana fluctúa. A veces nos portamos bien, a veces no tan bien, y ahí hay variaciones. Pero a los ojos de Dios, permanentemente, Él nos ve por justos porque creemos en lo que Jesucristo hizo a nuestro favor
ofrendando su vida en la cruz. Y qué bueno, cuando lo creemos, aún es confesarlo. Yo soy justo. ¿Por qué? Porque creo, como creo que soy salvo, creo que soy justo también. ¿Por qué? Porque creo en lo que Cristo hizo a favor nuestro. Gloria a Dios, hermano. Para llegar a entender esto, nos tiene que llevar a dar gloria a Dios, a alabarle y decir, gracias, Padre, todo lo que has hecho por mí. Todo lo que hiciste trayendo a Jesucristo, que nos limpió de todo pecado y ahora nos presenta justos delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y yo que tampoco quiero ser extenso, pero quiero leer ahora en el libro de Romanos. Libro de Romanos. ¿Sabe que muchos no entienden esta verdad? La mayor parte de las personas, y quizás acá tampoco muchos lo han entendido, que nosotros somos justos y tenemos que declarar, yo soy justo. Yo soy justo, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo en mi vida cuando ofreció su vida en el Calvario. Pero sabe que los judíos no lo pudieron entender porque no se dieron cuenta cuando Jesucristo vino. La mayor parte de los judíos no creyó en Él. Por eso Dios, también por una palabra profética, hizo que los judíos fueran expatriados y vivían en los distintos países del mundo y por muchos años no tenían un territorio. Pero también había una profecía que iba a llegar el tiempo que Dios los iba a volver a reunir y les iba a otorgar ese pedacito de tierra donde vive el pueblo judío, la nación de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Pero el apóstol Pablo, que se daba cuenta que los judíos no habían entendido esto, yo creo que nos ayuda a entender que hoy muchas personas tampoco entendieron esto. Y por eso es que dice en Romanos capítulo 9, versículo 30, versículo 30, 9:30, carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30, dice, la justicia, el título, que es por fe, que somos justos porque simplemente creímos en la obra completa de Jesús en la cruz. Porque hay que entender la obra completa de Cristo en la cruz. No solamente nos amó, nos perdonó todo pecado y nos presenta justos delante de Dios. Y entonces hace esta pregunta el apóstol Pablo en el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles se refiere a nosotros, los que no somos de origen judío. ¿Qué pues diremos nosotros? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. El apóstol Pablo está explicando que nosotros, los gentiles, cuando entendemos esta obra completa de Jesús en la cruz, entonces también entendemos que somos justos delante de Dios. Los que no vamos pretendiendo ser justos por portarnos bien, sino porque creemos en la obra de Cristo. Se lo digo en estos términos. ¿Lo puede entender, hermano? ¿Es claro? No por obras somos justos. Es decir, si una persona cree que por su comportamiento, que por su desempeño, que por su conducta, que por las obras que hace, entonces es justo delante de Dios, está totalmente equivocado, erró en el camino. Lo importante es entender que si somos justos es porque hemos creído en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y tenemos que afirmarnos en esa verdad, hermano. Afirmarnos eso que no es predicado raramente, no sé, rara vez algún predicador habla de que realmente somos justos por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos que afirmarnos, como estamos seguros de la salvación, tenemos que estar seguros que somos justos delante de Dios. Mas Israel, y acá pone el ejemplo, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Los israelitas nunca pudieron llegar a ser justos delante de Dios
porque buscaban de ser justos portándose bien. Y por más bien que uno trata de comportarse, siempre va a tener altibajos en su conducta. Va a tener fluctuaciones. ¿Sabe lo que es fluctuaciones? Que va variando, hermano, nuestra conducta. A veces estamos muy buenos, a veces no somos tan buenos. Pero por encima de eso, porque creímos en la obra de Cristo, entonces somos justos, hermano. Entonces dice que los de Israel iban por esa ley de justicia y no alcanzaron, no lo alcanzaron a ser justos. Y entonces hace una pregunta al apóstol Pablo al verso 32. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron a ser justos? Porque iban tras ella, tras la justicia se refiere, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Se da cuenta? Mucha gente hoy, hasta aún en lo esencial, creen que son salvos porque se portan bien. Y si no se portan bien, entonces están bajo condenación. Pero qué glorioso es entender, y con eso no estoy diciendo pórtese mal para ser salvo. No, de ninguna manera. Al contrario, el que entiende la gracia de Dios se va a portar mucho mejor que aquellos que procuran alcanzar la justicia guardando la ley, hermano. Es grandioso esto. Porque yo me di cuenta al examinar mi propia vida, usted sabe que yo me empecé a congregar, o nos congregamos con mi esposa, en una iglesia muy legalista, que todo parecía que era guardar los mandamientos, las tablas esas que estaban impresas en tabla de piedra, que habían sido escritas por el propio dedo de Dios, decíamos, y es cierto, está en la Biblia. Pero eso fue un pacto que Dios dio para el pueblo de Israel, que fue rescatado la esclavitud de Egipto, hasta que vino Cristo. Y entonces dice, la ley fue dada por Moisés, pero cuando vino Cristo, la gracia y la verdad vinieron por medio de él. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermano. Qué glorioso, hermano, poder entender estas cosas, que procurar de ser justo delante de Dios por nuestra propia conducta nunca nos va a ayudar en nada, todo lo contrario. Porque no es un poco de gracia y un poco de ley. Porque cuando le metemos un poco de ley a la gracia, hermanos, estamos enalteciéndonos a nosotros y creyendo que somos salvos, participamos en algo a causa de portarnos bien de las buenas obras. Y eso lo desecha Dios, hermano. Lo desecha completamente. Por eso, hermano, qué glorioso es poder llegar a entender en la obra, como yo digo, la obra completa de Cristo en la cruz. No tenemos que agregarle nada. Él hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos una segura salvación, y también tenemos que tener un límpido entendimiento para saber que delante de Dios nosotros somos justos. La palabra de Dios dice que Jesús resucitó para que seamos declarados justos, dice la Biblia. No lo voy a leer ahora este pasaje, pero si Dios quiere voy a seguir hablando más acerca de la justicia, porque por todos lados la Biblia enseña de que nosotros somos justos. Y usted, hermano, considérese entonces justo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, porque nosotros creímos lo que dice la palabra acerca del Hijo de Dios, que dio su vida para limpiarnos de todo pecado. No tenemos pecado delante de Dios, como dice esta profecía de Daniel, para poner fin al pecado y para expiar la expiación, el sacrificio de Cristo, para darnos la limpieza total delante de Dios y traer justicia eterna, justicia perdurable, dice acá, que es lo mismo. Son distintas versiones que nos ayudan a entender mejor. Ya no va a haber nada que pueda estorbar en este plan de salvación, porque hemos creído en Cristo, su obra completa, y entenderlo bien es saber que hoy nosotros somos justos delante de Dios. Gloria a su nombre, hermano. Espero que usted pueda entender estas verdades gloriosas, que nos ayudan a comprender cada vez mejor la obra completa que llevó a cabo
Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, tenemos que venir acá, como cantamos ese himno. Hemos venido a este lugar para juntos alabarle a Dios, hermano. Qué lamentable cuando no podemos abrir nuestra boca. Tenemos que alabar y glorificarle a Él. Hemos venido para alabar a Dios, alabar con todo nuestro ser, cuando cantamos, cuando oramos, todo debe haber un espíritu de alabanza, de adoración, por lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo para rescatarnos de una segura condenación y ahora nos rescata como fue rescatado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Nosotros fuimos rescatados de la esclavitud que nos llevaba a la condenación. Vemos cómo en la vida cotidiana siempre hay una noticia más: murió este, murió aquel, murió este otro, murió este otro. Y la muerte nos llega, hermano, en cualquier momento. Y qué triste, teniendo la posibilidad de vivir con la seguridad de la salvación, nosotros estemos sin esa esperanza. Pero nosotros no somos de los que dudamos, somos de los que creemos en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Gloria a su nombre, hermano.